por tener más de 20 noticias importantes que comentar. No tenemos los titulares, vamos a ir uno por uno. La noticia principal, por supuesto, aparte del cantazo que nos ha dado el gobierno de un aumento de 8% en la factura de la luz, básicamente la noticia más importante que nos afecta es el cierre del gobierno federal, que empezó ayer, y el metro va a correr por largo tiempo porque no se ve ninguna posibilidad de que haya un arreglo entre los demócratas, que tendrían que prestar 7 votos para romper la regla del filibustero, que es 60, y poder aprobar, patear la lata básicamente hasta noviembre, que el presupuesto continúe operando y que el gobierno continúe operando. Obviamente los demócratas y los republicanos han hecho fiesta con el Partido Demócrata en una campaña brutal, acusándolos de ser los responsables del cierre. Los demócratas divididos y dirigidos por Alexandria Ocasio-Cortez, quien rehúsa ceder, y por lo tanto estamos aquí. El efecto para nosotros inmediato es que hay cerca de 750 a 1,000 empleados en Puerto Rico federales, de cerca de 13,000 que hay, que van a quedar cesanteados bajo las reglas dispuestas cuando hay no hay un presupuesto y se cierra el gobierno. La presidencia y la Oficina de Gerencia y Presupuesto Nacional puede hacer lo que le da la gana. De hecho, Trump ha amenazado con que va a votar cerca de 700,000 empleados públicos. Hay cerca, para que ustedes tengan una idea, de 3 millones de empleados federales a nivel nacional. Y en Puerto Rico, obviamente, siendo colonia, todos esos puestos están pendientes, ¿verdad? Están a expensas de eliminarlos, oficinas eliminadas, y tiene el poder el presidente para hacer eso únicamente en una circunstancia como esta situación. Obviamente no esperen ir al correo. Los que reciben el WIC van a tener dificultades. Los que reciben el PAN pues debieron recibir los cheques, pero las oficinas federales, si hubiera algún problema, pues no van a tener ningún acceso, aunque todo el PAN se trabaja a través del Departamento de la Familia. No sabemos, porque el gobierno no nos ha dado. Básicamente el gobierno lo que nos ha dicho es, de Jennifer González, todo está bien, no nos afectamos, esto es lo que hay, pero ciertamente, salvo que ese dinero, ya el dinero esté completamente depositado en Puerto Rico o asignado a Puerto Rico, no sabemos cuál es la situación. Y le he pedido a la vicepresidenta del Partido Demócrata en Puerto Rico, Emma Marrero, porque vi unas declaraciones de ella esta mañana y del presidente del Partido Demócrata, Luis Daniel Dávila Pernas, que no está aquí por tener compromiso a las 5 de la tarde en Telemundo, pero quisiera la opinión de la presidenta del Partido Demócrata, porque hoy básicamente el panel nuestro es todo republicano. Así que, Emma, adelante. Saludos, Luis, y a todos los que nos están escuchando. Gracias por darme la oportunidad de hablar hoy. Yo creo que este tema es fundamental y ante la polarización que estamos viviendo, tanto a nivel local como internacional, yo creo que es adecuado que hablemos con los datos. Para explicarle a muchas de las personas que nos están escuchando, el cierre surge, ¿verdad?, cuando el Congreso no se pone de acuerdo entre republicanos y demócratas. En este caso, el Partido Demócrata propuso al Congreso republicano que en la mesa de negociación lo más importante era detener el recorte al programa de salud, que tiene un impacto a 22 millones de ciudadanos americanos, ¿verdad? Por los recortes al Obamacare, que aumentaría en un 75% la prima del seguro si se diera o si ya se dio el recorte. Que no aplica a Puerto Rico, vamos a aclarar, a Obamacare no aplica a Puerto Rico, Obama no lo extendió, aquí lo que hay es un fondo en bloque que se da, que expira el año que viene, y que hay que renovar y que obviamente van a venir más recortes. Exacto, eso es bien importante, Luis, que si nosotros tenemos ahora mismo un tope con Medicaid, que si no se renueva en el 2027, regresa al mínimo que teníamos, que es por el bloque, por ser colonia, de 500 millones. Entonces yo creo que es bien importante
que se diga la verdad en que se trató de mediar, se presentaron las negociaciones, muchos de los congresistas republicanos se fueron de vacaciones e inclusive ayer en la Cámara cerraron el pleno por la mañana para que los representantes no pudieran votar. El presidente incluso dijo, ni se preocupen en negociar con ellos. O sea, esto demuestra que esto no es un cierre administrativo, Luis, esto es un cierre político. Esto responde a una campaña y unas estrategias políticas que venimos viendo desde el inicio del cuatrenio. Entonces, yo creo que es bien importante, a mí como demócrata me sorprendió y es algo que quizás nos hacía falta, cómo el Partido Demócrata se sostuvo en la línea y mantuvo su posición de defender. Bueno, se sostuvo, vamos a ser claros, se sostuvo en la línea. Hubo 3 demócratas que cruzaron para votar, de 7 que se necesitan. El problema viene que Alexandria Ocasio-Cortez, que va a retar a Chuck Schumer en la elección por el Senado de Nueva York en el año 28, hizo una comunicación directa a los republicanos. Ignoró su caucus y exigió que el Partido Republicano negocie con ella, a pesar de que el Senado, que tiene que aprobar eso, a pesar de que ya no es senadora, jaquetoneó, y basta que el radicalismo comunista se haga cargo de este debate para automáticamente perder toda credibilidad. Vamos a ir por aquí. Este carro a nivel demócrata lo están controlando los demócratas radicales, ¿ok? Porque la vasta mayoría de los demócratas en ese contexto saben que esto les puede costar. Y esas cosas hay que decirlo. Yo sé, tú eres demócrata y todo lo que da, pero ¿sabes qué? El Partido Demócrata lo están corriendo los comunistas. Y mientras lo corran los comunistas, Emma, no hay manera que puedan avanzar. No, claro, Luis, pero de la misma manera que estamos... Y yo sé, perdóname, yo sé que ustedes, el liderato demócrata local, no son comunistas, no, pero precisamente se tienen que sentir, o sea, Alexandria Ocasio-Cortez, que es antiestadista, que es independentista, que es socialista, she's calling the shots here, por los demócratas. Y en ese contexto tenemos que entender eso. Hay otra posición que no se discute mucho en Puerto Rico y que tenemos. Esta solución es salvable. O sea, el Partido Republicano tiene control de la presidencia, la Cámara y el Senado. Ya la Cámara aprobó el proyecto. ¿Ok? Y entonces tú dices, ¿y por qué no pueden aprobarlo? Si tienen la mayoría, tienen 53 votos. No lo pueden aprobar porque están empecinados en sostener la regla del filibustero, que es que para asuntos plebiscitarios, estos reglamentos, para asuntos presupuestarios, se necesitan 60 votos. Pero ¿qué pasa? Hay una opción que se llama la opción termonuclear. La opción termonuclear es que enmienden el reglamento y que regresen a como era antes, que los presupuestos se aprobaban como debe ser por mayoría más uno, que ellos lo tienen. Pero ¿qué pasa? Los republicanos no quieren perder control de lo que ha sido la regla del filibustero porque se le ha permitido meter la tranquilla. Por lo tanto, la opción termonuclear, que siempre está disponible, en este caso los republicanos no la quieren tocar, porque por cierto están divididos también, ¿ok? Y eso hay que explicárselo al público. O sea, aquí los dos partidos están embarrados. Estas cosas, si toma tiempo, puede costarnos. Y yo sé, o sea, y lo otro, le están entregando en bandeja de plata a la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Casablanca el poder completo y absoluto de liquidar divisiones, despedir sumariamente personal y no vuelven, y todo eso sería legítimo bajo las reglas actuales. Sí, sí, dime. De hecho, ya presentaron demanda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto Federal por lo que está pasando. La Unión de Empleados Federales radicó una demanda para evitar eso. Sí. Eso va a ser difícil porque el Supremo Conservador y las Cortes Conservadoras, cuando llegue arriba, le están dando todo lo que pide Trump, ¿ok? Todo lo que está pidiendo Trump. Y de hecho, esto tampoco no es un caso unilateral de Trump.
Aquí hay acción congresional. O sea, esto fíjate lo que es el Congreso completo, el Senado y la presidencia controlados por un mismo partido. Es bien difícil que el Supremo vaya a determinar que en un caso como este, donde obviamente esto es lo que quería Trump y lo que querían los maguistas, que le eche para atrás esto. Yo lo dudo mucho, Emma. Yo lo dudo mucho, Luis, y yo creo que esto es parte de la estrategia, creo no, es parte de la estrategia del plan que llevan para despedir gente y se alinea al Dodge y demás, porque una de sus expresiones hoy fue, vamos a despedir mucha gente, pero vamos a despedir demócratas. Entonces, o sea, bueno, ahí es donde viene, ahí eso está mal. Está mal, Luis, porque está creando inclusive decir... Tú no puedes hacer purgas basadas en afiliación política. Y decir que los demócratas no aceptaron acordar porque queremos darle plan médico a los inmigrantes, eso no es real. Los inmigrantes no cualifican para Medicaid. O sea, a mí lo que me preocupa es cómo siguen con una agenda de odio y de politización que no nos va a llevar a nada, porque este es el comienzo. Mañana se van a empezar a ver los efectos de cómo se van a empezar a tardar los procesos administrativos. USDA, CDC, aquí en Puerto Rico está detenido ahora mismo. El correo. O sea, hay una serie de agencias que sí se ven afectadas directamente, sobre todo por la parte administrativa. Entonces, y yo te digo otra cosa, Emma, o sea, esto era para que el gobierno hiciera una conferencia de prensa de la más alta prioridad explicando programa por programa, porque este país es dependiente total del gobierno federal, y no lo han hecho, porque están de fiesta, están de fracachela, están en la jodiendina, están, ya tú sabes, para arriba y para abajo, y eso es terrible porque hay mucha gente que depende. De hecho, en Puerto Rico, aunque nadie lo cree, el 60% de la población depende. De hecho, más. Si tú metes los que dependen de los, ¿verdad?, el Seguro Social, Medicare y todo eso, prácticamente 2/3 partes de la población dependen de fondos federales. Sí. Y aquí también el gobierno local ha fallado enormemente. Ellos están más pendientes a la barcaza dependen de fondos federales. Sí. Y aquí también el gobierno local ha fallado enormemente. Ellos están más pendientes a la barcaza. Que van a cobrar el retroactivo, pero ¿y las personas que viven cheque a cheque? No necesariamente, no necesariamente, los que se quedan, si la oficina de gerencia y presupuesto se acabó, te pagan hasta la fecha que terminó. Si te votaron y lo pueden votar. Si te votaron. Ok, se acabó. Y no sabemos porque en Puerto Rico tú no sabes qué es lo que está pasando ni dónde estamos. Con meramente decir eso no va a pasar aquí, que es un engaño, pues ahí estamos. Sí. Bueno, pues te lo agradezco enormemente. Gracias por estar con nosotros y ya tú sabes, tú eres parte del equipo y sé que querías expresarte sobre este tema. Gracias. Totalmente. La Emma. Polarización es bien preocupante, Luis. Sí, lo sé, pero la polarización, que mientras esté metida allí, esta señora no va a haber ninguna posibilidad. No hay manera. Alexandria Ocasio-Cortez es veneno. Y Trump. Eso todo el mundo lo sabe. Y se adjudicó unas prerrogativas que ella no tiene. Y las prerrogativas que ella no tiene ella no puede negociar, ella es representante. Ella no tiene poder para ir a negociar ni por el Partido Demócrata, ni ir a negociar con el Senado, mucho menos. Y ni el presidente quiso negociar. Es un estancamiento. Bueno, pues estamos. Gracias, Emma, ¿ok? Muchas gracias. Mis amigos, la segunda noticia que tenemos hoy, también es importante lo que está pasando. El Partido Nuevo Progresista incumplió todas las promesas que hicieron electoralmente en términos de energía.
Y en esto el Partido Popular tiene todas las razones. Jennifer González, como dicen, al que hierro mata, a hierro muere, ganó prometiendo villas y castillas con la reforma energética, prometió, y así derrotó a Pedro Pierluisi, que bajo su incumbencia no habría un solo aumento de electricidad. Ya está el segundo aumento. El primer aumento fue que quieren meterle los 300 pesos de sobrecargo a los dueños de placas solares, y ahora sería el segundo aumento de 8%, que en gran medida la mitad del futuro de la educación. Los jóvenes no les interesa ser maestro. Y para ser maestro, al igual que para ser médico y enfermera, hay que tener vocación. Hay que amarlo, hay que quererlo, hay que sacrificarle. Esto es un estudio mundial, pero aplica no solamente a nivel global, sino también en Estados Unidos. Bajo salario, calor y vaporizo en las escuelas, padres malcriados, la falta de recursos, la alta politización, las jubilaciones, todo eso ha matado el interés de nuestra juventud en poderle enseñar a la juventud que viene atrás. Y ha habido una baja de casi 12% en los maestros en Puerto Rico en el último año, ¿cierto? La matrícula estudiantil ha bajado también, ya vamos por cerca de 131,000, y dice aquí el artículo que solamente apenas el 1,5% de los graduandos de escuela superior optan por estudiar una carrera magisterial. Los maestros en Puerto Rico, que lo que ganan es una porquería de 30 y pico mil de dólares, son 23,786, más 9,583 en escuelas privadas. Estamos hablando de una totalidad de cerca de 34,000 maestros. La matrícula del Departamento de Educación son 231,000 estudiantes y va bajando porque la gente tampoco quiere parir. Y encima de eso, sigue bajando. De hecho, las previsiones son que dentro de 5 años la matrícula del Departamento de Educación esté por debajo de los 200,000. Y usted dice, bueno, pues no se necesitan más maestros. Sí se necesitan, porque los que hay son de edad bastante alta, se van a jubilar tarde o temprano o van a dejar de practicar. Y solo, por cierto, el 77% de los maestros tienen su certificado, lo que quiere decir que estamos reclutando un montón de personas que no están preparadas para que estén al frente de el salón de clase. Esto es una crisis, pero nadie pone el dedo en la llaga. Nadie pone el dedo en la llaga. ¿Por qué los maestros renuncian y se van para Florida Central y se ganan, con la experiencia que tienen, y bilingüe, 60 o 70 mil dólares? ¿Por qué? Porque y tienen luz continuamente. Los hijos pueden ir a una escuela pública porque es buena. ¿Por qué razón? El sistema, el coloniaje, el Estado libre asociado que nos mata. Fíjense que la prensa siempre se queda corta en tocar lo que es la fuente, el origen de todo, que es el discrimen, los salarios bajos, el círculo vicioso. Y entonces, ¿qué es lo que nos quejamos? Los jóvenes no quieren ser maestros. ¿Quién diablo quiere ser maestro? Para ganarse 37,000 o 35,000 pesos, que luego de las deducciones se le queden 2,000 pesos, 1,900 pesos. Para entonces irse a estar desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en estos calores de 100 grados, porque en Puerto Rico prácticamente 8 meses son un calor infernal, sin aire acondicionado, en las condiciones más tétricas posibles, con un departamento de educación totalmente politizado, donde los rojos y los azules se matan unos a otros,
con un sistema que no protege al maestro. Todo este tipo de cosas hace que uno diga, espérate, pero si mejor puedo montar un chincho, ¿cómo se llama? Una guaguita y la monto y trabajo 4 horas de noche o trabajo durante el día, un food truck, y me gano 3 veces más y no lo reporto haciendo y para los infiernos. ¿Quién diablos se va a meter en esto? Aparte de que hay una realidad. En la medida en que ha ido bajando el nivel educativo del puertorriqueño y ha ido bajando los modales y ha ido bajando todo esto, en la medida que se ha metido el trapeo y el rap como parte fundamental filosófica de la cultura puertorriqueña, entonces la figura del maestro, que era venerada, que era respetada, que era apreciada, los maestros cogen palo a todo lo que da también, y las madres, y le caen a... De hecho, entonces si el maestro es incompetente, como hay un montón también, pues la cosa se torna peor. ¿Quién diablos se va a meter en una carrera como esa? Pero no vamos a la base. Hay que aumentarle a los maestros para que no se nos vayan para Texas o para que no se nos vayan para Nueva York. Ok, ¿de dónde tela si la araña no teje? Estamos quebrados. Y si tú le aumentas el maestro, va a brincar para arriba la Junta de Control Fiscal. Es un círculo totalmente vicioso. Pero eso es lo que ha traído el barco. Así que en ese contexto yo les puedo decir a ustedes, ¿verdad? Las noticias de hoy no son muy halagadoras, no son muy buenas, ni el cierre del gobierno federal, ni el aumento de 8% en la factura atribuible directamente a este gobierno, ni lo que es la escasez de maestros sustitutos, o sea, que vengan a sustituir a esta generación que está ahí, realmente pues no es el mejor de los días. Mientras tanto, hay algunos que fiestan, que beben, que bailan en el medio de esta tormenta. Vamos a hacer la pausa. Y huele sangre heavy, a borbotones. Primer lugar, usted ve hoy, sale el Partido Popular capitalizando y poniéndole banderillas a Jennifer González, con mucha razón, por el aumento del 8% en electricidad que prometieron que jamás se daría. Al contrario, dijeron que iban a bajar el costo de la luz. Los comunistas de la American Civil Liberties Union demandaron a Transportación y Obras Públicas en el Tribunal de Primera Instancia por haberle suministrado a ICE los datos de 6,000 conductores indocumentados, cosa que tienen que hacer, porque ¿quién paga las carreteras en Puerto Rico? El gobierno federal. El gobierno federal. Todas las mejoras, todo lo que hay de seguridad vial, todo eso. Y obviamente cuando el gobierno federal pide la información de indocumentados, que son, nuevamente, están ilegalmente, tiene la obligación de darlo el Departamento de Transportación. Pero esto es parte de la contraofensiva. Para colmo de los colmos, los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, con Ricardo Ramos, uno de los líderes comunistas de Puerto Rico, protestan, fueron a piquetear el alza en la factura porque dicen que esto es consecuencia de la privatización. Déjeme decirle a Ricardo Ramos y a los jubilados de energía eléctrica que ustedes y los políticos quebraron energía eléctrica mucho antes de llegar la privatización. Energía eléctrica está quebrada desde principios de la década pasada. Y eso todo el mundo lo sabe. Cuando eran los reyes, los directores de energía eléctrica, los políticos, el cartel del petróleo y Jaramillo y Lautier. En segundo lugar, dicen que se pudo haber evitado el aumento de la luz. En serio, cuando hay que pagar las pensiones vuestras, prácticamente el 60% de ese aumento que nos están espetando viene porque hay que pagar las pensiones de los jubilados.
No solamente les pagamos las Viagra por 20 y pico de años, sino ahora también hay que pagarle las pensiones. Yo no tengo problema en que hay que pagarle las pensiones. Yo soy de los que pienso que había que insistir que eso saliera del Fondo General, pero nadie quiere romper la piquita. Y entonces estos desfachatados, que son los beneficiarios del aumento, vienen a decir, no, nosotros protestamos el aumento, somos víctimas del aumento. Esto se da nada más que en Puerto Rico, pero como la prensa repite como el papagayo todo lo que digan los independentistas, y obviamente le están poniendo banderillas al PNP, porque saben que esto es obra y gracia del PNP, porque el PNP adoptó la criatura. Cuando Jennifer González dijo que ella podía arreglar lo que no podía arreglar, que es energía eléctrica, porque eso está federalizado por la Junta de Control Fiscal y Promesa, se metió en camisa de 11 varas. Y aquí está la camisa de 11 varas. La camisa de 11 varas es a la hora de los tomates, cuando hay que pagar las jubilaciones, que ella misma dijo que había que pagar, como todos los políticos en Puerto Rico, pues entonces no se quejen. El que quiera su celeste, que le cueste. No se quejen. Por supuesto, hay que pagarla. ¿Y de dónde se va a pagar? Pues salió el tiro por la culata. Entonces, para terminar, ¿verdad? Porque es que huele en sangre y esto está interesantísimo hoy. Todo el independentismo se ha volcado y el Partido Popular, pero están explotando la situación. Educamos, Eva Ayala, otra comunista, se opone a la creación de la oficina de base de fe en el Departamento de Educación. O sea, el Departamento de Educación crea unos formatos, unos currículos de valores, de principios, que no son necesariamente de religión, pero después de todo, la religión está precisamente fundamentada por principios de ética, de moral. Bueno, pues los comunistas no quieren a los religiosos. Eso sí, Juan Dalmau lo podemos tener donde quiera, enseñando, y Eva Ayala, líder de Unión, y todo eso. Los comunistas pueden estar en todos lados adoctrinando a los niños, pero que no metan un cura, que no metan un pastor, que no metan un rabino, no, ni para los guardias, que es que dice, eso contamina a los niños. Los mismos niños que le meten música de Bad Bunny y que se saben la letra y la lírica. No podemos, porque les tengo que decir nuevamente que esto es parte de lo que es y donde estamos, de que obviamente a los, 9 meses de haber llegado el PNP, ya obviamente tiene una sangría bastante grande, y esto, podrán decir todo lo que es chichichija, y ustedes lo van a ver bailar y fiestar y hacer todas las cosas este fin de semana, y el lunes y el martes ya todo el mundo se olvidó de la convención y se acabó, y usted tiene que pagar la factura de energía eléctrica, usted tiene que andar con los problemas que hay en la sociedad, vamos a continuar con los apagones, ya estamos. Bueno, tengo al panel constituido, me voy con Gregorio Igartúa, con Mario Ramos y Miguel Rodríguez. Adelante en los estudios, vamos a hablar de esta andanada, que son las noticias de la tarde de hoy, la oposición sacando, aprovechando y explotando la debilidad y lo mal que ha caído el aumento de energía eléctrica. Pues adelante. Muy buenas tardes a ti, Luis, al público que nos escucha, a Mario, a Miguel aquí en el estudio. Mira, no quiero sonar como un disco rayado, porque yo he dicho esto en muchos programas, pero lo tengo que repetir. El error más grande que el Partido Nuevo Progresista ha cometido con el issue energético, y tú lo mencionaste básicamente, es que asumieron y un problema, lo adoptaron, hicieron la representación que lo podían resolver, en lugar de hacer lo que quizás era políticamente más difícil a corto plazo, pero más efectivo a largo plazo. Y era explicarle a la gente la realidad, que esto es un problema multigeneracional,
Esto no se creó en 2 días y no se resuelve en 2 días. Podemos traer gas 10 años corridos, podemos hacer lo que sea, que hay que construir plantas nuevas, el sistema de distribución no sirve, el sistema de administración es un desastre y podemos seguir por ahí para abajo. Así que de salida, si tú sabías que ese era el problema y lo hablamos dentro del contexto del gobierno estadista pasado, pues lo reitero, tú no podías adoptar eso y tú lo que le tenías que salir era decirle al pueblo la verdad, porque es que esto es fácil. Hay un informe del Departamento de Energía Federal que lo establece. Tan es así, Luis, que yo decidí comprar placas solares el día que leí ese informe. Y lo dije aquí a los compañeros, Mario, tú estabas aquí cuando lo dije. Sí. Así que esa es la primera. Lo segundo, y que podemos hablar más adelante, porque no quiero coger todo el espacio. Que por cierto, Ajá. es un impuesto indirecto, porque Claro. al tú tener que gastar en baterías y en Definitivo. placas solares, estás pagándole un impuesto adicional encima de lo que le pagas. Eso es así, pero era la realidad y yo lo sabía porque el informe, el que lo lee, y los invito porque está online, te establece claramente la realidad. Esto es un problema multigeneracional. Número 2, y esto lo podemos discutir con más calma porque sí creo que es importante. Mira, el problema del sindicalismo puertorriqueño es exactamente el mismo problema de la Junta de Control Fiscal. Y es el siguiente, que se crearon y tenían una razón de ser para unos fines bien particulares y terminaron ignorando esos fines y convertirse en entidades que lo que quieren es prolongarse y agrandarse, y se han olvidado de la gente que representan y no los han representado adecuadamente porque han decidido todo el tiempo pensar en el sindicalismo como sistema y no en las personas que tienen representadas en cada una de las divisiones del gobierno en las que trabajan. Y ese ha sido el problema, porque fíjate, dentro del contexto de educación, los maestros, que eso es algo que yo creo que todos estamos claros que es un servicio esencial, por ejemplo, los maestros, a que cada vez que había un gasto innecesario de cualquier agencia que estaba unionada, los primeros que estaban allí pidiendo que no les podían cortar $1, a pesar de que había recursos limitados, eran los maestros. Exacto. Pues estaban operando contra sus intereses, porque nadie hubiera tenido el problema de decir, vamos a reforzar este aspecto de los maestros, esto es un servicio esencial, y vamos a cortar estos gastos, pero tampoco querían, y no podemos cogernos de bobo. Aquí hay recursos limitados y hemos vivido en una crisis. Mario, Mira, voy a tocar, como ya Gregorio... me imagino que esto habrá sido la comidilla hoy en todos los casinos de Puerto Rico. Sí, bueno, en todos lados, porque en una fui a almorzar y oí gente hablando de ello. Pero voy a tocar de lo que planteó Gregorio, voy a tocar la cuestión de las uniones obreras. Yo fui secretario de una unión y negocié 3 convenios colectivos. El problema de las uniones obreras en Puerto Rico es la cuestión ideológica. Son uniones politizadas, muy ideológicas, y todo eso viene de la década del 60. Ustedes saben que para entender el presente hay que conocer el pasado. Esas uniones, el independentismo de izquierda en la década del 60 se deslumbró con la Revolución Cubana y entendieron como la Revolución Cubana estaba ayudando a muchas uniones obreras, al movimiento obrero en Latinoamérica. Se deslumbraron y vieron las uniones obreras como una punta de lanza hacia la independencia. Y entonces por eso ellos prácticamente han dominado históricamente a través de los años el movimiento obrero. Ya a principios de la década del 70 dominaron la UTIER, que en sus tiempos era la unión obrera más poderosa en Puerto Rico, al punto de que tenían no un edificio, un condominio en la calle Serra, que creo que lo van a vender. O lo vendieron, sí. O lo vendieron a alguien que se acogió que cogió los beneficios de la ley 22. Y ese es el problema del movimiento obrero, que la politización lo ha manchado. En el caso de los maestros, las uniones como la Federación de Maestros, hay otras más que... La Asociación de Maestros siempre ha sido popular, pero la Federación es de tendencia independentista, y otras más porque empezaron a surgir grupos, y esos grupos pues entonces eran más políticos que otra cosa. Tú sabes, hubo un presidente, un vicepresidente de la Federación que era miembro... Yo puedo entender... Está bien, yo puedo entender el rol de la Unión, ¿verdad?, en la destrucción de Puerto Rico, pero la noticia que tenemos hoy es un aumento
que decreta el gobierno. No, pues está bien, sí, pero quería tocar la cuestión sindical que trajo Gregorio y que tú también lo pusiste sobre la mesa, pero y voy a ser breve ahora para terminar mi turno, en la cuestión de la energía. Mira, Luis, ¿cuántos no compramos un café en la calle, en una cafetería, un jugo? Luis, eso va a subir otra vez. Un refresco hay unos jugos que vienen, que yo los compro en el supermercado, que me costaba $1.80 y pico hace 3 años. Ya están casi en $3. Y esos son los aumentos de luz. Sí. Todo eso el aumento en la luz se va a reflejar por todos lados. Oye, que te lo digo. Miguel, ni fuimos, ni tú, ni yo, ni Mario, ni Gregorio, quienes prometieron que no habrían aumentos de factura de luz. Sin embargo, aquí, de nuevo, the chickens have come home to roost. Y esto es el tipo de promesa que, como fue la promesa principal de la campaña, esto tiene un costo político brutal, Miguel. Brutal. O sea, no hay manera que al PNP no le despinten este aumento. Por culpa de Jennifer González, porque ella muy bien pudo haber instruido a su negociado de energía poniéndoles ni un aumento más. Luis, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es una consecuencia directa de hacer promesas que no podías cumplir y que las hiciste para poder ganar el favor del pueblo y ganar las elecciones. Y después bregamos. Esa es la filosofía de que hago la promesa y después brego. Pues mira, llegó el momento de bregar. Y el problema es que no solamente se lo van a aplicar a quien hizo la promesa, se lo van a aplicar lo negativo al partido completo, a la insignia. Y por más que se explique, y uno puede explicar que mira, la razón por el aumento es que hay un negociado que es independiente, por más que uno puede explicar eso, que vienen los costos externos y todo eso, es que se prometió que no iba a haber un aumento, y uno podía prometer eso, porque que tú no controlas lo volátil del costo del petróleo. Mira la situación ahora entre empresas privadas con el gas, eso está fuera del control del gobierno, pero al tú prometer que no va a haber aumento, cuando llegue, el pueblo va a decir, es que tú me prometiste esto. No me vengas ahora con excusa de que la barcaza no entra porque los pilotos o porque los aprendices no quieren que entre porque quieren un camión. O sea, el pueblo no te va a entender eso. El pueblo lo que va a ver es lo que dice Mario, que cuando vaya a tomarse un café va a tener un aumento adicional, no solamente por el café, que lo discutimos hace varias semanas, y por la leche, ahora es por la luz. Y cuando lo ve en su factura. Y no solamente eso, que eso va atado de por qué hoy estaban lo de las uniones de los retirados haciendo una protesta, porque se quieren limpiar la cara. Esto es increíble. Ellos son los que se jaltan con la pesta. No, porque es que cuando el pueblo es el gobierno. ¿Cómo vamos a tolerar este aumento? No, esa protesta no es inocente, tiene todo el propósito de decir, no, que la gente ya me está mirando, Luis. El vecino lo está mirando, mira, y por culpa de que se retiró, yo estoy pagando aquí ahora esto más caro, y ellos dicen, vamos a hacer una protestita para quitarnos de esta. No, compadre. Luis, ¿tú no crees, Luis, que los cuartos de los hoteles no van a aumentar cuando un hotel mediano, te estoy hablando hace unos años atrás, 100 y pico, 200 pagaba, ¿cuánto fue que yo dije? Ahora pagaban sobre $100,000 al mes en luz y 6,000 y pico en agua, en gastos de agua. Y te voy a decir algo. El aeropuerto nada más te paga $1,000,000. Te voy a decir más, van a aumentar las bebidas, porque las bebidas en los hoteles, por supuesto, las meten en las neveras. Claro. Los otros días yo me encontré con unos amigos en un hotel y me tomé, te lo digo, Luis, 2 cervezas, medalla, que es más barata que las otras. Me tomé 2. 15 pesos y pico. No, con la propina subió a 17. Está prohibitivo ya. No, ¿qué? No, bueno. Y mira, lo que yo estoy diciendo le puede dar risa al que lo oye. Pero a mí me da coraje. Sí. Lo que estamos viendo es que la oposición olió sangre y lo van completo. Esto va a ser de aquí a palo limpio todos los días de aquí hasta el 28. De aquí hasta el 28. Imagínense todas las noticias malas que se van a acumular de aquí hasta el 28 que le van a pasar factura. ¿Por qué? Porque esto es lo que se llama meterse a mona. Se metió a mona y la pagó. Tarde o temprano le pasaron la misma factura. Es pura karma.
pura karma. Y por eso tú ves a la ACLU activa, tú ves al Partido Popular salivando, tú ves a los jubilados de energía eléctrica diciendo, no, nosotros no pedimos esto. Tú ves a Educamos diciendo queremos a sacar a papá de educación a los religiosos, y ves entonces el PIB, que también huele sangre con la cuestión de las escoltas de exgobernadores, que deben enmendarlo antes de que sentencien finalmente a enmendar esa ley para quitarle, pero que no va a pasar porque la sentencia viene, creo que es el día 16, contra Wanda Vázquez. El PIB olió sangre y dijo, y el Partido Popular también, vamos a enmendar la ley, pero el Partido Nuevo Progresista quiere darle escolta a Wanda Vázquez. Eso es totalmente un error garrafal, y le abriste la puerta para que te donqueen en la cara, Gregorio. Pues mira, Luis, sí, y el problema que hay aquí es que obviamente, como tú bien mencionaste ahorita, todas estas agrupaciones tienen siempre el espacio abierto y tienen la primera plana disponible, o sea que no solo cuando uno se mete en este tipo de situaciones tienes el problema natural, sino que tú tienes que saber que cuando los topos están cargados uno tiene que jugar de acuerdo a eso. Uno no puede jugar pensando que el juego es fair, ¿verdad? Que que las reglas son iguales. Yo lo que creo de verdad es que prospectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, es evidente que todo estas protestas que salen de momento y estos pronunciamientos responden a no una componenda política, sino al análisis político que están realizando estos grupos en esta etapa. Ya estamos viendo como en estos días también algunos líderes del Partido Popular ya están comenzando a señalar ¿verdad? Al Huevito como el próximo candidato, como lo que ya sabíamos. Pero la realidad es que con todo y eso, independientemente ya de las próximas elecciones, yo creo que desde este momento el gobierno tiene que darse cuenta de varios aspectos importantes. Número uno es que yo creo que ya llegó el momento de hacerle al pueblo la presentación de lo que de la situación bien que está, de lo que hay aquí en energía eléctrica, porque es que este es un issue que trasciende la cuestión política y va a cada elemento de nuestro diario vivir, y hay la información suficiente para por lo menos hacerle una representación clara al pueblo de lo que hay. Y no te quitas el problema de encima, porque a la larga cuando tú gobiernas esa es tu responsabilidad de todas maneras. Pero yo creo que el pueblo tiene derecho a eso y a hacer los planes necesarios prospectivos y no ser víctima de si yo creo políticamente en alguien o no. Número dos, el Partido Nuevo Progresista como movimiento, porque a la larga si se afectan todos, pues... tengo que interrumpir. Sí. Te tengo que interrumpir, tenemos que ir a pausa. Vamos a... Lo que... acabamos de servir la primera hora es la mesa, pero es la mesa para prepararles a ustedes dentro del contexto histórico que está ocurriendo esta situación. Yo les tengo que confesar a ustedes que uno de los cambios mayores que yo he visto en los últimos probablemente 20 años en el PNP, pero particularmente más después del año 16, es que el liderato estadista y el estadista se ha convertido más en un liderato y en un seguidor sordo, ciego y mudo en muchas cosas. Y poco a poco he visto una enajenación total de lo que es la identificación con el partido, más importante aún, la identificación con el ideal. Y he visto esa identificación, que era lo que aglutinaba a todos los estadistas, tanto demócratas, republicanos como independientes. Lo he visto desaparecer y convertirse en un partido colonialista de administración, cuyo único interés es administrar y llegar y mantener el poder. Y en segundo lugar, las lealtades totalmente dirigidas o al caudillistas, o lealtades dirigidas a Donald Trump o los demócratas. Dejaron de ser todos en ese contexto. Y esa es parte de la debilidad que estamos viendo en el PNP, y el que aunque podrán negarlo 1000 veces, y ustedes nunca van a admitir que hay una debilidad, la hay. O sea, nosotros
no solamente los que estamos viéndolo en el terreno, los que estamos viéndolo desde afuera, los que están viendo de todo lo... Esto es, con excepción del PNP recalcitrante, todo el mundo admite que el PNP está en problemas a los 9 meses. Esto es, con excepción del PNP recalcitrante, todo el mundo admite que el PNP está en problemas a los 9 meses. Ok. Mientras tanto, aquí es donde le doy el marco. Todo lo que está haciendo el PNP va dirigido a una convención con cena, baile, baraja, seminario. El único seminario allí que va a haber estadista es el de Ricardo Joselló y su esposa. Y de nuevo, más de lo mismo, más clasecitas, más seminarios. Pero, por lo menos, algo. Y es una celebración, una gran fiesta, una fracachela. Hoy nos informa, sin comilla, algo que ya no es noticia nueva, pero que ciertamente la organización sin fines de lucro, Plan B Independencia, eso quiere decir que la nutren distintas instituciones de la sociedad civil, como por ejemplo sindicatos, empresas que dan donativos opacos, todo ese tipo de cosas, dirigida por el abogado de la UTIER, Rolando Emanuel, y la economista Marta Quiñones y Carlos Rivera Lugo, ya preparó el plan y los proyectos de ley para implantar rápidamente la independencia, aprovechando de que en estos años de Trump se puede viabilizar rápidamente la independencia. Estamos hablando de una hoja de ruta, ya tienen proyectos de ley en inglés federal, operan como un tanque de ideas, o sea, recogen de todos sitios, tienen expertos, tienen planes para lograr la soberanía como opción real, para vender la soberanía, sostienen y defienden la viabilidad y sustentabilidad de la independencia, tienen la coordinación con los diásporos, que son básicamente, recuerden, el modelo de la independencia puertorriqueña que llega a través de los diásporos, de los que se fueron, no todos, o sea, no la mayoría, pero los independentistas que tienen las posiciones de poder, sigue exactamente el modelo de la independencia de Irlanda, ¿ok? Exactamente el mismo modelo. La independencia de Irlanda, que fue una lucha armada, la pagaron los diásporos irlandeses en Nueva York y en Boston, que a su vez tenían negocios opacos, lavaban el dinero y daban el dinero para que el ejército republicano irlandés, que antes se llamaba la hermandad celta, pero en realidad no era celta, ni el fin, ¿ok? Tenía eso. Bueno, pues ese es el modelo. El que no ha estudiado la historia de Irlanda y su relación con el Reino Unido y cómo fue erosionándose esa relación, no entiende que esto se está calcando igual. Y entonces, además de coordinar con los diásporos, tienen artículos ya, tienen hasta relaciones diplomáticas, coordinan y ejecutan una campaña educativa, y todo está coordinado. Por eso que ustedes ven, esto no es pura casualidad. Cuando usted ve Evayala en la calle, cuando usted ve a los jubilados con Ricardo Ramos a la calle, cuando usted ve la ACLU, cuando usted ve el PIB, todo está orquestado, perfectamente pensado, avanzado, porque aunque es cierto que la vasta mayoría de Puerto Rico no es independentista, ellos saben que todo lo que tienen que lograr es que un gobernador independentista llegue al poder. Se acabó. Y es en ese marco que hay que estudiar la debilidad, a mi entender, bastante seria, y la ceguera del PNP. Mientras el PNP celebra y dice qué grandes somos, qué grande tenemos todo, y qué gigante y todo lo que hemos hecho, el independentismo, calladito, con 32% de los votos que obtuvo en la última elección, no la independencia, el independentismo. Eso es todo lo que ellos necesitan, trabajando, teniendo donativos a todo lo que da, porque esa no es la única ONG que opera.
Plan B Independencia no es la única. Hay cientos de ONG, muchos con fondos federales, con fondos estatales, que operan como brazos operacionales políticos del independentismo, trabajando todos por una causa, carcomiéndose el sistema y los cambios que usted ha visto en el Puerto Rico, esta degeneración de Puerto Rico en los últimos 25 años, no es solamente una degeneración de la colonia, sino también cómo el independentismo ha ido carcomiendo toda la sociedad. Así que los dejo ahí, me parece a mí, empiezo con Miguel, porque estas son cosas, Miguel, que en tu partido no se pueden hablar, eso no va a pasar, eso es imposible. Jennifer ganó por 200,000, 400,000, medio millón de votos, o sea, es una cosa que ni tan siquiera hay espacio para dialogar o plantearlo, porque es anatema hacer un alta traición. Sí, Luis, y yo creo que el gran problema que tiene el movimiento estadista y el PNP es que gobiernan. A diferencia de los independentistas, que no gobiernan, no ganan elecciones, tienen el tiempo del mundo para hacer estrategias y son efectivos en yendo a los lugares, visitando las instituciones, hablando, montando estructuras a nivel nacional para llevar su mensaje. Y lamentablemente el movimiento estadista y el Partido No Progresista por muchos años han perdido la oportunidad única de gobernar para apalancar, usar su proceso, el poder, el mandato del pueblo, el mandato del pueblo plebiscitario para poder llevar el mensaje. O sea, yo no estoy diciendo que dejen de hacer una cosa para concentrarse en lo ideológico. Pueden masticar chicle y caminar a la vez, pero el Partido No Progresista, lamentablemente, y muchos de sus funcionarios electos del movimiento estadista, llegan, ganan, prometen hacer proyectos e impulsar la estadidad, pero una vez que llegan al gobierno, se abruman y se concentran en ganar elecciones. No, ya estamos aquí, estamos administrando, ya con esto lo logramos. Y eso no es así. O sea, perdemos la oportunidad, nos creemos que con estar haciendo la labor que la tenemos que hacer, de administrar la colonia para poder ganar, pero perdemos. O sea, a mí siempre me molesta cómo nosotros no aprovechamos, una vez tenemos el poder, para hacer medidas, para adentrarnos más a la economía nacional, tumbar el andamiaje económico como hemos discutido aquí, o sea, un montón de leyes, de aparatos económicos con el cual la colonia subsiste. Nosotros llegamos y las mantenemos. Yo digo, eso es un trabajo ideológico, o sea, gobernar con propósito ideológico, tumbar leyes obsoletas o leyes que... No hay nada ideológico, no hay interés ideológico. Lamentablemente, y el movimiento independentista astutamente dice, no gobierno, pero me adentro en la academia a nivel nacional, me adentro en el mundo de entretenimiento, voy y visito a congresistas. Elijo congresistas, elijo senadores. Claro, cosas que nosotros no hacemos, cosas que somos deficientes. Las arcas de las uniones que me pagan la causa. Claro, y somos deficientes teniendo una oportunidad única. Mario, yo estoy viendo mal esto o esto es una realidad. O sea, son como si fueran dos mundos paralelos. Separados uno de otro, los del PNP, el mundillo del PNP y el mundo del resto de la población. Eso se ha ido desarrollando. Es un partido que lleva 3 cuatrenios consecutivos en el poder. Eso no se había visto desde los tiempos de Luis Muñoz Marín, y hay un desgaste. Luis, entre paréntesis, ahora estoy viendo en la televisión un anuncio del Partido Nuevo Progresista. Parece como si tuvieran una campaña. Dice, anuncio político pagado por el Partido Nuevo Progresista. Al final sale que es contra Dalmao, contra Pablo José, y al final sale Jennifer con las manos hacia arriba. ¿Pero para qué diablo? No sé. O sea, eso quiere decir que saben que están en aprietos. Sí. Lo saben porque tú no tienes necesidad de quemar dinero 3 años y medio antes de una elección o 3 años antes de una elección. Y que están en aprietos en su propio partido. Y por ejemplo, mira, el PNP, pues a través de los años, y yo lo he dicho y lo hemos discutido en este programa, no es un partido ideológico, es un partido de propuestas programáticas. Ahora viene el fenómeno de Pablo José, y digo fenómeno porque Pablo José prácticamente parece un PNP, un tipo bien proamericano, las dos banderas,
la bandera americana, las actividades con la misma cantidad que bandera de Puerto Rico. En Mayagüez le repartieron las dos banderas a la gente. O sea, una cosa increíble. Entonces, en el caso del PNP hay desgaste, 3 cuatrenios consecutivos en el poder, tiene que haber un desgaste. Y entonces, pues, por otro lado, el PNP hay una subcultura, que es una subcultura peligrosa de un partido que maltrata a su propia gente. Y eso es bien peligroso. Intelectual, para colmo los colmados. O sea, un partido que rehúsa discutir cosas como una hoja de ruta hacia la estadidad, que se pueda, o sea, es totalmente, y si tú lo mencionas, estás prácticamente mentándole la madre. Se sienten totalmente criticados por eso. Sí, entonces, mira, Luis, yo nunca vi, tú que eres autor de tantos libros, primero fuiste columnista por muchos años, columnista de enjundia, del contenido y de cómo tú construías en el lenguaje tus frases y la cantidad de libros que tú has publicado. Mira, Luis, yo nunca he visto un líder político del PNP en una librería. Nunca. He visto del Partido Popular y de los independentistas. No es que haya gente de conocimiento, no es que haya gente estudioso, no es que gente que conozca del mundo del estatus, del mundo de las comunicaciones, es sencillamente que los excluyen completamente, los sacan fuera, porque tú lo que tienes que hacer es un gran miembro de avanzada y te sacan. En eso, Gregorio, son dos mundos paralelos y obviamente tú has visto, o sea, alguien me dijo, no, porque eso no va a pasar. Bueno, ven acá, y el resultado electoral de un partido independentista que crece de menos de 2% a 13%, 14% del voto, a 32% de los votos, eso no es avance. It ain't happening. O sea, a mí lo que me vuela la cabeza es la negación total, Greg. Mira, Luis, hay dos cosas importantes con eso. No solo es negación. El problema que tiene el Partido Nuevo Progresista es que es un partido con miedo a la estadidad. Es un partido con miedo a promover la estadidad que los independentistas no tienen. No es que no haya el talento, no es que no haya la capacidad, no es que no tengamos la gente, no es que no exista algún tipo de ambiente, porque, by the way, yo difiero en cuanto a la idea de que a nivel federal hay tremendo ambiente para la independencia. Yo al revés, por lo contrario, para mí lo que hay es ambiente siempre para dejar la cosa sin tocarla, pero tampoco... Pero en Puerto Rico sí. En Puerto Rico sí. En Puerto Rico sí ha habido un incremento, y a lo que voy es esto. Del nacionalismo, nada más vete a los No, en eso estoy de acuerdo. Yo no difiero contigo en cuanto a eso. A lo que voy es esto. El Partido Nuevo Progresista tiene un mandato legal reiterado en distintos eventos para la estadidad. Y todavía sigue pensando en, mira, pues quizás vamos a esperar porque podemos hacer un plebiscito de aquí a 4 o 5 años. Mira, tenemos un mandato, tenemos el dinero y es lo que nos sacaría del problema. Y los independentistas nunca tendrían el problema en ejecutarlo. Tan es así que están tratando de ejecutarlo en contra de la voluntad del pueblo. Imagínense si tuvieran la voluntad del pueblo. Y yo creo que ahí es que va. El partido estadista le tiene miedo a ser estadista. Le cogieron miedo a que les digan, lo que todos sabemos, que es un partido que tiene que sacar la cara y decir, aquí hay un mandato, aquí hay un dinero y esta es la política pública que está en ley. Contrario al Partido Popular. Yo viví el otro día un debate de Rivera Schatz, de los tweets, diciendo no han definido el ELA. Sí, yo lo vi. El ELA. Primero, porque el Partido Popular es un partido colonialista diseñado para explotar y ordeñar la colonia. That's it. Y segundo, no tienen necesidad de definirlo porque se sufre y Exacto. Se sobrevive el ELA. Esa va a ser la contestación del comisionado. Yo no te tengo que definir esto. No, y si lo definen se dividen. Yo no allá ustedes que no tienen la estadidad y allá los independentistas que no tienen. O sea, Pablo José Sitting Pretty, él dice, no, yo no tengo el estatus, no es un problema, porque no es un problema el estatus, porque el estatus de ellos es el que ríe. Exacto. Del coloniaje. Por lo tanto, no tienen que definir un delirio, ya está ahí la ley 600. ¿Tú quieres definir el ELA?
Búscate la ley 600 y ya está. Lo triste es que quizás distinto a otros momentos históricos, estamos precisamente en el momento histórico donde el estadista promedio, luego de haber vivido todo lo que hemos vivido y luego de haber visto las elecciones pasadas, está deseoso porque el gobierno tome ese paso adelante. No quiere un gobierno estadista conservador en términos ideológicos. Es de las veces donde el pueblo está abierto y deseoso de que haya una política pública sobre la estadidad mucho más agresiva. Tan es así que aún en el issue de las prácticas militares y de la utilización de Puerto Rico para fines militares, la gran mayoría de la gente, que quizá en otras épocas hubiese habido más resistencia, la gran mayoría de la gente estaba a favor. O sea, este es el momento, tenemos todo y con todo eso tenemos miedo, es que tenemos miedo a la estadidad. Y ahí me trae a la segunda gran promesa que rompió Jennifer González. Jennifer González le prometió a este país una campaña después que derrotó a Pierluisi. La campaña toda fue ideológica. Hay que detener la independencia, hay que detener a Bad Bunny, hay que detener, y después terminaron acostándose el gobierno con Bad Bunny y promoviendo y metiéndole, pero nuevamente, pero hay que salvar a Puerto Rico y hay que avanzar la estadidad. No hace más que llegar, lo primero que dice es, no hay ambiente en Estados Unidos para la estadidad, yo no tengo que hacer nada más, el año que viene voy a ir a protestar allí al Congreso, el 2 de marzo, y se acabó. O sea, después de cuántos mandatos, 4 mandatos plebiscitarios, ¿ok? 4 mandatos plebiscitarios mayoritarios, y después de haber ganado con la baraja del estatus, el PNP se olvidó. Miren lo que es la prioridad hoy. Nitza Morán propone juicio por jurado en los casos civiles de daño y perjuicio. ¿What? O sea, hacen vistas públicas para esa ñoñería, pero no hacen vistas públicas. ¿Cómo podemos traer la estadidad? ¿Qué cosas se pueden hacer en el gobierno para ir adaptando a Puerto Rico a la estadidad? Nada de eso. Yo miro eso y me echo a reír porque digo, ¿qué diablos es esto? Pero se la van a pasar la factura. Pero ven acá, le van Luis, a pasar la factura. ¿En qué le conviene al pueblo si el juicio en los asuntos civiles por jurado, si entre los estados, o sea, esa particularidad de que el juicio sea por juez, ¿verdad? En los asuntos civiles, pues es una particularidad que tenemos, que la vamos a conservar como estado, porque cada estado por su soberanía puede tener las particularidades que entienda mejor. Claro, al no ser un derecho fundamental. Exacto, todavía hay un caso en el Supremo Federal, hay una petición ahora en el Tribunal. Por eso. En el Supremo Federal. O salvo que el Supremo, alguien lleve un caso de daños y perjuicios y diga, un momentito, yo quiero aquí juicio por jurado, y el juez le diga, no hay derecho a juicio por su jurado, y vayan al SAD y el Supremo haga algo similar a lo que hizo Sánchez. Pero ahí no, yo lo dudo, porque aquí hubo un caso de derecho de Mario, no te me pierdas, o sea, no nos desviemos. No me estoy perdiendo, esto es una nota al cárcel. Ok, sí, está bien, pero las notas al cárcel a veces te desvían por donde tú no quieres. Mira, Luis, te desvía la atención. Pues está bien. No Mira, hay Luis, interés alguno, Mario, no hay interés alguno en lo que a ti y a mí entendemos que es primera prioridad, que es el estatus. No lo hay. Sí. Fíjate, me escribe alguien mientras estamos hablando aquí, alguien a quien yo estimo, y me trae un punto que yo creo que es verdad, y es que el PNP le tiene más miedo a la independencia, y por ese miedo a la independencia le tiene miedo a luchar por la estadidad. Está a la defensiva todo el tiempo, y uno no puede luchar del estatus pensando que está arriesgando, que entonces si lo luchamos y no se nos da, nos van a dar la independencia, así que mejor nos quedamos como estamos, porque terminamos siendo colonialistas también. Y tenemos que meternos en la pelea, meter mano y aceptar lo que conlleva el proceso, con la ventaja de que tenemos el gobierno, tenemos el favor del pueblo, tenemos la razón en derecho y tenemos la razón histórica, y no debe haber ningún miedo para echar para adelante. Pues el PNP es un partido más antiindependentista que estadista. Yo les garantizo a ustedes que en esa convención no va a haber un solo foro donde se haga lo que nosotros estamos haciendo aquí. Una análisis crítico
de por qué el estadismo está tan fastidiado. Tan fastidiado. Porque si hay algo que todos los estadistas sabemos, que el que gane el PNP no garantiza que se adelante la estadidad. Eso es algo que es bien claro. Y si hay algo que todos los estadistas sabemos es que en todas las elecciones nos prometen estadidad ahora y la estadidad nunca llega. Y eso ya se acabó. Ya llegó, ya está extenuado ese argumento. Y es es la segunda promesa. Fíjense que hoy estamos hablando de dos promesas fundamentales al triunfo del PNP. La promesa de energía eléctrica más barata, rápido y sacar a Luma, y segundo, la promesa del estatus y de avanzar la estadidad. Y mira, Luis, yo recuerdo que al principio de cuatrenio de este año, una de las primeras órdenes ejecutivas que la gobernadora firma fue una que, sinceramente, a mí me gustó y yo lo vi con buenos ojos y con esperanza. Y era que le ordenaba a todas las agencias de gobierno a que hiciera un estudio. Yo creo que ya pasó el término que le dio, no he visto nada. Era que le dieron un término para que analizaran su ley habilitadora y toda su reglamentación y cómo se te podía temperar para hacer la transición del territorio, para que sea más fácil la transición del territorio al Estado. Y era una cuestión ideológica, interna. Y iba por buen camino. El problema es que no se le da seguimiento a esas cosas. Lo pone en papel y después no hacen nada. O sea, porque para eso tienes que tener lo que yo siempre he dicho, que es un zar ideológico dentro del gobierno en Fortaleza, que es una persona que su trabajo sea el crisol ideológico. Esto es un partido ideológico, y esto es un partido que llegó prometiendo luchar por un ideal, pues yo voy a gobernar con ese crisol ideológico. Y esa orden ejecutiva yo lo vi con buenos ojos. El problema es que se quedó ahí. Tú lo pones, crea una portada, pero no le das el seguimiento que le tienes que dar. No ha pasado nada. Entonces te concentras en gobernar el territorio, te concentras en el día a día y se te van los 4 años. Y cuando llega al último 4 años, a los últimos 6 meses, vamos a hacer un plebiscito para ver si todo el mundo se me alegra de nuevo, porque en 4 años pues no hice mucho y ya sacarle crédito a eso, ya al PNP se le está acabando. Y no hay que hacer plebiscitos cada 4 años, ya tenemos un mandato, el mandato está ahí. ¿Qué vamos a hacer con el próximo? Si no estamos dispuestos a ejercitar estos mandatos que hemos tenido, ¿para qué hay que hacer otro más? Bueno, yo les digo, ¿verdad? Yo les planteo las noticias dentro del texto o el contexto ideológico. Primero, pues yo soy un animal ideológico, sobre todo y ante todo, y no partidista. Segundo, soy un animal de noticias. La noticia para mí y la honestidad que tener, y la honradez y la sinceridad de cantarlas como las veo con mi público es demasiado importante, va por encima de cualquier tipo de lealtad a partido, a líder o a nadie. Y estas son las cosas. Yo oigo radio todo el tiempo de esta estación y de otras, veo televisión, veo los telediarios, estoy continuamente pendiente a lo que las redes sociales, pero yo nunca había visto una situación, una pobreza, vamos a decir la quiebra ideológica del PNP, yo nunca me la había imaginado. El PNP es un partido ideológicamente quebrado y el movimiento se demuestra andando. Yo creo que al haber atado la gobernanza colonial con la promesa de descolonización o de unión, lo que usted quiera, y no hacer nada, hay una incompatibilidad total entre administrar la colonia que te derrota y traerte a donde estamos. Es terrible, pero ahí estamos. Son las 6:28, vamos a la pausa y regresamos. Y vamos a hablar entonces de el otro tema que está pendiente, y es el tema de la corrupción, que ha sido otro tema que este año ha estado rondando al PNP después de mucho tiempo que no hubiera el problema. Vamos a hablar un poco del nominado a defensor de los discapacitados, no solamente que tiene una serie de conflictos e intereses bárbaros, prometió, está en dificultades su nominación. Su abogado
que también es parte de todas las cosas que hacen, amenazó a senadores del PNP que no están dispuestos a confirmarlo. La gobernadora le ha dado la bendición e insiste, y hoy sale el hecho de que el hombre, en contra del criterio de la Oficina de Ética Gubernamental, nombró a su hija como ayudante especial. Yeah. Y encima de eso le está pagando salario, como no puede pagarle un salario público, le está pagando salario de su salario. Esto realmente yo no entiendo por qué el Senado ha dejado esto para tan tarde, pero obviamente es la peste a corrupción está donde quiera. Es una peste a corrupción que hiede y que afecta al partido completo. Yo no tengo la menor duda de que el Senado no tiene otro remedio que rechazarle este nombramiento a la gobernadora, que se ha ido de fondillo aprobándolo. Pero hay más todavía. La cuestión de la escolta de la exgobernadora convicta que va a ser sentenciada el día 16 se puede resolver. La cuestión de los derechos adquiridos, el due process y todo eso, porque si usted legisla antes quitándole la protección de policíaca a cualquier funcionario que haya sido convicto de delito, entonces automáticamente, antes de que fuera sentenciada y convicta finalmente, usted lo puede hacer. Yo no entiendo cómo es posible que el PNP haya dejado pasar esa, con tal de, no sé si son las instrucciones de la gobernadora o lo que sea, pero esto era fácil, tiene una solución rápida. La gente esto le sabe a hiel, la gente esto le sabe a corrupción. ¿Por qué? Porque el ciudadano de a pie tiene que gastar miles de dólares en seguridad propia, en rejas, en urbanizaciones cerradas, en seguros, en todo este tipo en alarmas de carro, en cámaras de televisión. Y sin embargo, a una gobernadora que fue fiscal y que sale convicta por corrupción, a esa hay que darle 2 turnos de policía todo el tiempo para que le sirvan de niños mandaderos para arriba y para abajo, sin necesidad, porque vive en una urbanización. Y esto apesta a corrupción. Y nuevamente el PNP autoinfligido. Todo esto se pudo haber evitado y se puede evitar con tiempo. Pero no sé qué ustedes piensan, pero esto es el tercer factor que estamos viendo. Esta es la antesala de la convención. Me imagino que nos pelarán en la convención, pero ningún otro programa se atreve a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Esto es una tomografía, una colonoscopía del interior del estadoísmo en Puerto Rico. ¿Cuál es? Ok, gracias. Mira, Luis, en el caso del procurador de los impedidos, ya hay senadores que han manifestado públicamente que se oponen a ese nombramiento. Yo lo que creo es que el Senado le ha dado cierto espacio a la gobernadora para que la gobernadora sea la que retire ella misma el nombramiento. Ya ella tiene que saber que... Pero es que no tiene que darle espacio, perdóname, no hay que dar ningún espacio. Ya el nombramiento está sometido al Senado, descárgalo y liquídalo. Está bien, Luis, pero a lo mejor si ella lo retira, es una jugada política de Tomás Rivera Chatz de que no se vea como que él le rechazó otro nombramiento. Le está dando espacio. Digo, lo van a colgar, porque Luis, él no tiene los votos. Otro remedio. Sí, él no tiene los votos en el Senado. Le están dando el espacio para que ella retire el nombramiento. Y le ha amenazado a Juan Oscar. Le han amenazado con montarle un piquete allí afuera de discapacitados, como si eso fuera a resolver, o sea, meterle presión. Esto es una cosa inaudita. Lo de la escolta de la gobernadora Wanda Vázquez, no solamente a ella, Luis, yo creo que es innecesario. Mira, el que era gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, a veces cogía el tren para llegar a la oficina, su oficina como gobernador.
A mí me contó un amigo que una vez en Washington estaba en la librería y vio a Alan Greenspan delante de él haciendo fila para pagar el libro. Tan pronto él pagó, salió corriendo hasta la acera para ver, y Alan Greenspan lo que hizo fue que estaba esperando un taxi. Miguel. Sí, siguiendo la línea de lo de la escolta, yo creo que el Partido No Progresista y nosotros como sociedad ya tenemos que llegar a un punto de decir, mira, ya hay unos derechos adquiridos, pero prospectivamente tenemos que legislar el asunto, y yo soy de la tendencia un poco de Mario. Aquí tenemos jueces en el tribunal. Sí, pero acuérdate que el derecho de ella emana de la ley, pero si tú enmiendas la ley, claro, sí. de que ella sea formalmente convicta y sentenciada, pues no puede aplicar. Por eso, no puede aplicar el debido yo creo que proceso. el Partido No Progresista tiene, siendo el partido de gobierno, tiene que legislar, o sea, y atender este asunto una vez y por todas, porque esto cuatrenio tras cuatrenio se abre el issue. Cuando pasa un gobernador y ya a los 2 meses que ya está afuera le sacan lo de las escoltas. Esto es un issue que sí es recurrente, así que el Partido No Progresista tiene que tocarlo y legislar prospectivamente. Lo de la defensoría de personas con impedimento, yo creo que el presidente del Senado está siendo deferente, está diciendo, mira, y son de dos maneras, institucionalmente, desde el punto de vista de él como presidente del Senado institucional, y desde el punto de vista político, o sea, colgarle... Y el líder moral, moral del estadista es Tomás Rivera Schatz, no es Jennifer González. Y es que yo vi esa vista, y es que cuando Juan Oscar le hacía las preguntas, el hombre se contradecía, y era un mundo de contradicciones. Era como que usted visitó el lugar, no, yo no lo visité, ¿y por qué presentó la demanda? ¿Y por qué esto? Entonces eran unas contradicciones que está en una posición que cuando yo veo que tiene el bloque de los senadores del Partido Popular en contra, no veo a nadie, ningún sector dentro del Senado defendiendo el nombramiento. Nadie, no ha salido ningún legislador ni del PIB, ni de Proyecto Dignidad, ni el Independiente, nadie a defender el nombramiento, cuando eso podría ser un nombramiento simpático, pero nadie lo ha defendido. Ya uno sabe que lo que va es que el nombramiento no va a pasar el Senado. Ahora, el presidente del Senado le está dando la oportunidad, una deferencia a la gobernadora llamando el mensaje, yo no lo voy a retirar. Y segundo, yo creo que también hay una cuestión, cálculo político. Yo le cuelgo a esa persona a principios de esta semana. Después vamos a vernos todo en la convención. O sea, yo creo que aquí hay una cuestión también hasta política. La semana que viene bregamos con eso y nos tiramos 4 tiros y te lo voy a colgar. Yo no lo había visto así, es verdad. Pero yo lo veo en una realidad política. Nos vamos a ver allí un fin de semana y yo te voy a colgar y eso es lo que se va a hablar. Bueno, yo lo que les puedo decir a ustedes, como dice en mi pueblo en buen castellano, I have seen enough. El momento de la condescendencia, de las consideraciones, de la diplomacia, se acabó en el PNP. O sea, si el PNP no toma nota de lo que le viene para encima y hace las enmiendas correctivas como lo ha hecho en el pasado, se van por el sifón. O sea, yo no tengo, esto para muestra un botón, y aquí ya tenemos miles de botones. Esto, de hecho, ahorita estábamos comentando en eso, Gregorio, 4 anuncios en menos de, ¿cuánto? Media hora, ¿verdad, Mario? Por ahí, más o menos. 4 anuncios del PNP en media hora. ¿Cuándo ustedes habían visto eso? No, Nunca. ya... Eso lo que demuestra es que nuevamente no hay que ser un genio para saber que el estratega político de la gobernadora no es Domenech, es Carlitos Bermúdez, y Carlitos te lo arregla con anuncios. Vamos a llevarte, vamos a llevarte allá donde nos manda en la mañana, después vas a donde Rubén, después vas a donde Mili Méndez, y después vas a donde Lenín, y te damos el media tour, y sacamos anuncios, y chihichijá, y llegas en el Canam, llevas los bebés, y eso va a ser tremendo, y euforia, todo lo que da, y nuevamente no va a dejar de ser una paja mental. ¿Por qué? Porque estos son palabras serias. O sea, una cosa es el mundo de fantasía que se va a vivir este fin de semana en el Caribe Hilton y en los hoteles del centro de convenciones, y otra cosa es la realidad en la calle, más allá de Miramar y más allá del Caribe Hilton. Luis, estamos hablando de dos cosas. Lo que yo no entiendo, ¿verdad? Es porque yo siempre me cuestiono lo siguiente. Yo puedo aceptar que uno, aun cuando
sepa que eventualmente vas a perder una disputa o una controversia, pues si es una cuestión de principio, pues que uno la defienda hasta el final, aun cuando pierda. Eso yo lo puedo entender. El problema es que estamos ante un escenario donde todo el mundo sabe que este nombramiento no va a prevalecer. Entonces, ¿qué principio aquí es el que tú estás protegiendo? ¿Qué está? ¿Qué va a pasar aquí políticamente? ¿Alguien va a estar molesto con las insinuaciones públicas que hay? ¿Alguien va a estar inconforme con que cuelguen a la persona? Entonces, ahí es que voy, que yo creo que a veces están un poquito, algunos asesores están desvinculados de la realidad y lo que hacen es, hacen un análisis en el vacío. Uno pone al candidato y el candidato también, en este caso la gobernadora, en una posición siempre donde tú puedas ganar. Claro. Y entonces esta es una situación donde esta no es la pelea. Yo puedo entender que la hayan dado independientemente de lo que fuese en el caso de la Secretaría de Estado, porque era una persona colaborador cerca y era uno de los puestos principales, el gobierno estaba comenzando. Pero en esta etapa, ante el récord público que hay, la controversia que hay, ¿qué posible beneficio hay para mantener ese nombramiento? Ninguno. Uh-huh. Y entonces eso es lo que pasa. Uno nunca se pone en una situación donde de seguro te van a pasar el rolo. Y uno no pone una persona que está asesorada, que uno está asesorando en esa posición tampoco, excepto, como dije, fuera un asunto de principio, y yo no conozco todos los particulares, pero me resulta bien difícil pensar que esto es un asunto de principio, cuando a todas luces es un issue de política pública básico y donde hay un récord que hasta ahora va en contra de la confirmación de la persona. Pues entonces lo que corresponde es retirarlo y nombrar a otra persona, evitarse la controversia, porque aquí viene la segunda parte. Y es que el Partido Nuevo Progresista se tiene que dar cuenta de algo. Gran parte de el resurgir que ha habido, si se le puede llamar así, de la independencia, es el resultado de una generación que tenemos que aceptar, una generación que se crió bajo varias crisis, incluyendo una crisis de corrupción. Y su reserva a la estadidad no es ideológica, sino es la imagen que se le ha presentado histórica de un movimiento que no puede zafarse de la corrupción. Y por lo tanto, como consecuencia de eso, el Partido Nuevo Progresista tiene que ser lamentablemente doblemente cuidadoso ante este tema y doblemente asertivo. Y lamentablemente, a pesar de que en los últimos años ha bajado un poco la cantidad de escándalos que han habido, todavía no ha entendido como movimiento y no ha internalizado que si hay algo que puede destruir y derrotar la estadidad, es eso. Mira, dos cosas. ¿De qué les vale tener un gobierno que alaba los principios, que enseña principios y valores en las escuelas, que hace espacio para las instituciones de base de fe, a todo lo que da? Si tú en tus nominaciones o tus nombramientos y actuaciones violas todos los principios precisamente de valores, o sea, ¿cómo tú puedes defender eso frente a una Eva Ayala que dice yo no quiero aquí a los religiosos hipócritas y todo lo de eso? Bueno, pues tienes que conformarte y actuar como es. O sea, unas contradicciones que yo veo que, Dios mío, yo digo, pero ¿quién está a cargo de esta locura? Porque es una locura. Dime, mira, Mario. Luis, como dijo José Martí, hacer es la mejor forma de decir. Y en el caso del procurador de los impedidos, mira, Luis, vamos a poner esta situación de hechos. Él tiene a la hija ahí. La hija va a tener un puesto de mando, aunque sea ayudante, pero ya eso le da un poder de mando gerencial en esa agencia. Imagínate que la hija le salga con una rebasca a un empleado, o que la hija entre en un patrón de hostigamiento laboral. La ley dice, exacto, la ley dice que tú vas primero a recursos humanos para radicar la querella de hostigamiento laboral. Pero ¿quién dirige esa oficina? ¿Quién es el jefe de la directora de recursos humanos? ¡Él! Después, si el recursos humanos no hace nada, tú vas al jefe de agencia. ¿Quién es? ¡Él! Pues el empleado se va a ver obligado a ir al tribunal, que es lo que también es el último paso de la ley. Y otras cosas, o sea, eso, yo no nombraría un familiar mío, yo dirigiendo, es que está mal, Luis. Miguel Velázquez decía, si se ve mal, lo más probable es que está mal.
Sí. No, y la cosa es que la justificación que él daba, y yo veo la vista, es que él decía que yo, por mi situación de él estar postrado en una silla de ruedas, pues necesita asistencia. Y el senador Juan Oscar fue bien enfático y le dijo, bueno, ¿dónde usted trabajaba antes? Yo trabajaba en la universidad, y él explicó, en ese puesto, ¿su hija estaba con usted? Dijo que no. Entonces, ¿por qué va a estar ahora? O sea, en aquel puesto usted también estaba postrado en una silla de ruedas, ¿me entiendes? Cuando de momento él daba las justificaciones, yo decía, lo acabó ahí. O sea, porque si usted toda su vida lleva trabajando y nunca necesitó eso, una asistencia, de momento llegó al gobierno. O sea, pero más que eso. O sea, es como que se ve feo. Es la cuestión del nepotismo. O sea, se ve feo. El nepotismo. Hello, le dicen tú no puedes tenerla porque es nepotismo. Y el tipo viene y ¡pap! La busca, la contrata y dice, no, yo no voy a pagar ahora pero voy a hacer lo que me da la gana. O sea, se pasa por el forro la ética y la fortaleza lo apoya y lo insisten que se lo aprueben. Yo, perdónenme, pero no, esto es fenomenal. Mira, fenomenal. Luis, en Puerto Rico, yo no sé qué partido ha cometido más actos de corrupción, si el PNP o el Partido Popular. Vamos a ponerle, ¿verdad? Esto es especulando. Si fuera el Partido Popular, pero en un sector amplio de la población, la gente piensa que ha sido el PNP. ¿Por qué? Porque hay una figura siniestra que se llama Víctor Fajardo, que es el criminal de cuello blanco más grande de la historia. Pero entonces tú ves estas cosas... Papá, no, perdóname, te corrijo. Ajá. El criminal la organización criminal de cuello blanco más grande de nuestra historia se llama la Junta de Control Fiscal. Está bien, pero en cuestión... Por cierto, pero ellos no... Está bien, Luis, pero ellos no han sido procesados criminalmente. Por cierto, porque soy mayata, es el imperio. Sí, pues está bien. Pero a nivel de administración, está bien, ok, Luis, no voy a entrar en este debate. Pero ese es el problema de imagen que tiene el PNP, que en los últimos años los casos de corrupción han bajado dramáticamente. Gregorio, mira otro caso de corrupción que está ahí, y tú dices, ¿quién diablo está a cargo de esto? AFAF, esto sale por Keylon, nos enteramos, pues, ni tan siquiera por la prensa puertorriqueña. AFAF objeta ante la Corte Federal de la jueza Swain el pago mensual de una iguala de millones a los mediadores de energía eléctrica y los bonistas cuando han estado suspendidas por meses la mediación. Sí. Tú dices, diablo, han estado pagando a mediadores para que viren huevos y hagan nada porque no hay mediación, se cayó el plan de ajuste de deuda, no hay nada que mediar y le están pagando. Pues Luis, tú dices, pero ¿quién diablos está a cargo de esto? Luis, yo hace varios programas atrás tú mencionaste algo y yo creo que es importante reiterarlo porque nos da contexto. Eso no quiere decir, antes de que diga lo que voy a decir, eso no quiere decir que eso nos excusa a nosotros localmente, porque todos tenemos la responsabilidad de atacar y atajar la corrupción, claro, y aceptarlo en los casos que sean de nosotros antes que el opositor. Ahora, si hay algo que nos ha demostrado esta faena colonial es que la colonia de por sí es terreno fértil para la corrupción y la mayoría de los casos grandes, cuando se han dado, es precisamente cuando están se están ejecutando las gestiones coloniales de primera línea, con la Junta de Control Fiscal, con el huracán aquella vez, los funcionarios federales que fueron los que cometieron la corrupción más grande, y es eso, en la medida que el pueblo esté separado de la toma de decisiones y de la fiscalización adecuada y haya un pote de dinero ahí se presta para esto. Gregorio, esto me vino a la mente un libro que yo leí que a mí me encantó, Why Nation Failed, de estos economistas que se ganaron el premio Nobel de economía. Yo lo he leído, tremendo libro. Y hablan de las instituciones de extracción. Y hablan mucho de las colonias, que las colonias le crean instituciones de extracción. Y para mí, cuando yo leí ese libro, ya estaba, fue antes de la Junta de Control Fiscal, pero después lo volví a releer estando la Junta y pensé en la Junta. ¿Cómo se titula? Why Nation Failed, ¿por qué las naciones fracasan? Es un libro famosísimo y se ganó el premio Nobel de Economía a los autores. Y el libro, Puerto Rico, un ejemplo claro
de por qué ha fracasado, porque sus instituciones son instituciones de extracción, y la colonia, la metrópoli, con la Junta de Supervisión Fiscal, es una institución de extracción. Exacto. Uno lo ve en esto, es extraer riqueza, porque esos chavos no vienen del gobierno federal, son chavos del erario de nosotros. O sea, es como que, y esta gente están cobrando y tienen la desfachatez de decirle a los políticos puertorriqueños electos que están robando, que administran mal, que se tumban los chavos, cuando ellos tienen un sistema, una piquita montada. ¿Y por qué no se quieren ir? Tengo que interrumpirlos, caballeros, pero gracias por haber engalanado este programa número 1000.